ambientales para la evaluación de proyectos hidroeléctricos. Ahí había un título de impacto en la matriz energética. De alguna forma el tema también tiene que ver. Así que, bueno, ya que está el título puesto ahí, yo preparé con este otro título. Vamos a ver que sí tiene que ver. Primero, al 4 de octubre había una reunión de la CELAC, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, promovido por la CELAC, y cito lo que han dicho ahí, ¿no? En Manaus, en Brasil, nos hemos reunido en un ambiente de estudio y oración, 65 personas, entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Honduras. De ahí ha salido una declaración de 15 puntos, y algunos de los puntos, pues, solamente los pertinentes los hemos puesto acá, ¿no? Pero para ver la importancia de la Amazonía, ¿no? Como a varios sectores nos llama la atención. Las presiones que acechan la integridad de la Amazonía pueden organizarse bajo tres aspectos: en el crecimiento económico extractivista, en el crecimiento económico bioambiental latente y en el crecimiento urbano vertiginoso. Los tres aspectos comparten las mismas amenazas: forestación, contaminación de ríos y biomasa, desplazamiento de los pueblos indígenas y aniquilamiento de la biodiversidad. Esto lo dicen los sacerdotes, los obispos. El modelo de crecimiento económico extractivista concibe imaginariamente a la Amazonía como una fuente inagotable de recursos naturales renovables y no renovables para su explotación, tanto por las industrias extractivas, en paréntesis, petróleo, gas, minerales, madera, agua, como para la expansión agrícola, negocios, commodities, y para la generación hidroeléctrica. El modelo de crecimiento bioambiental, que es otra vertiente que ve la Amazonía a los intereses, latente, ve en ella y en la cultura de los pueblos que la habitan un valor comercial potencial que se ha de preservar para la apropiación del conocimiento y la disponibilidad de material biótico existente para su uso farmacéutico y cosmético. Tanto el primero como el segundo responden a la misma racionalidad mercantilista de maximización de la ganancia, muchas veces en perjuicio de las personas, el derecho de los pueblos y el ambiente. Del 7 de diciembre al 18 de diciembre del 2009 se va a producir un evento importante en Copenhague, en Dinamarca, una conferencia sobre el cambio climático, ¿no? Un evento promovido por las Naciones Unidas, un evento ya pues global. Y es porque se reconoce que a nivel global, a nivel mundial, ya no estamos hablando del Perú, Brasil, a nivel mundial existen dos problemas graves que son de implicancia global: la crisis financiera internacional y el cambio climático. Tal vez acá no nos damos cuenta, no valoramos el cambio climático, pero a nivel mundial hay una tremenda preocupación. En la agenda, uno de los puntos principales era el tema de la reducción de emisiones en todo el planeta. Inclusive ahí en Europa estaba el famoso compromiso de los 320, que para el 2020 los países de Europa busquen reducir en 20% las emisiones, en aumentar en 20% la eficiencia energética, ¿no? Y en aumentar en 20% la participación de las energías renovables en las respectivas matrices energéticas. Dentro de esta gran discusión, uno de los puntos de la agenda va a ser el tema de la Amazonía. Si estamos en vías de desarrollo, se va a plantear temas de discusión como este: acabar con la deforestación, las emisiones que lleva asociadas en todos los países en desarrollo para el 2020 y alcanzar la meta de cero deforestación para el 2015. En las áreas claves como los bosques del Amazonas y zonas del África y del Asia, priorizando la protección de los bosques con valor de conservación elevado
y de aquellos que son importantes como sustento de grupos indígenas y comunidades forestales. Entonces, pues, este tema de la Amazonía está en la agenda y en la preocupación mundial. Es que la potencia eléctrica no es igual todos los meses del año, depende del recurso hídrico, y la potencia térmica de las centrales depende de la disponibilidad del combustible, que tiene dos problemas, de la variación de los precios y ahora que estamos viendo el gas. Y, por tanto, tenemos un problema de oferta insuficiente y un problema de seguridad. El margen de reserva se ha reducido fuertemente y si esperamos que pase la crisis financiera internacional y se recupere la tendencia al crecimiento económico, el crecimiento de la demanda en los próximos años debería ser a un ritmo para mantener simplemente nuestra tendencia como país exportador de recursos minerales y otros sin mucho valor agregado. Este proyecto Inambari, con su tamaño inicial, ahora yo escuchaba que el colega se está revisando un poquito para el tamaño, ¿no? Pero 2.000 megavatios ni siquiera alcanza para un año de crecimiento de la demanda de Brasil, ¿no? Y para Perú nos alcanzaría para 5 años. Tampoco es un proyecto tan grande, digamos, si vemos en términos de... El Perú dispone de aproximadamente 60.000 megavatios de potencial de generación hidroeléctrica técnicamente aprovechable. ¿Qué significa un aprovechamiento hidroeléctrico? Muy sencillo, pues, ¿no? Es el producto de un caudal que se puede conseguir en un punto de aprovechamiento por el salto que se puede desarrollar en ese sitio, expresado en forma de caída, en H, el producto de Q por H nos da la potencia. Pero no sé si en la segunda parte esté bien el orden. Si bien hay 60.000, de los cuales 80% más o menos está en la zona del Amazonas, pero si bien hay 60.000 técnicamente aprovechables, no todos son económicamente aprovechables. Ahora, ¿cuánto es? Acá pues nadie puede venir a dar una formulita y decir que es el 80, el 90%, ¿no? Habría que ver, además estas situaciones van cambiando. Y en el país tenemos dos tipos de aprovechamiento hidroeléctrico. Las centrales hidroeléctricas con obras de captación y de envío de curso de agua, que es donde más experiencia tenemos, efectivamente, como dice el colega de Brasil, tenemos poca experiencia en centrales hidroeléctricas al pie. Y de estas tal vez tenemos más experiencia que ellos, porque la geografía es diferente, ¿no es cierto? Acá se desvían las aguas hasta conseguir un gran salto. Los caudales no son grandes, son medios, abajos, aplicables en el Perú normalmente en la zona andina y que corresponde a menos del 20% del potencial hidroeléctrico. Las centrales hidroeléctricas al pie de presa son centrales con normalmente un salto bajo y un gran caudal. En el Perú tenemos algunos, tenemos acá en Bohecho, ¿no? Pero por su misma característica en el Perú serían aplicables a la zona amazónica, a la que corresponde más del 80% del potencial hidroeléctrico. Esas centrales tenemos mucha experiencia, ¿no? Para exportar experiencia, ¿no? Normalmente, estoy hablando de las medianas y relativamente grandes para nosotros, ¿no? Porque para otros países de repente lo que es grande para nosotros es pequeño, ¿no? Normalmente hay una presa derivadora y en el curso de un río, es decir, un dique, ¿no? Y se forma un embalse que no se aprovecha para una función de regulación diaria o tal vez semanal, y hay una obra de desvío, puede ser obras en túnel o obras con canales, y se lleva hasta un punto donde se genere una recaída. Normalmente se aprovechan ríos que justo hay curvas como este. Como pueden ver, hay impactos porque se altera el curso normal del agua, se forma un espejo de agua con un poco de ocupación del terreno, se deja el curso con poca agua y periódicamente, en la mayoría al menos de las centrales en el Perú, se realiza una operación de purga
y cuando hay purga, obviamente se descargan una cantidad importante de lodos, que a lo que más o menos comienza a revivir acá o a adecuarse a un caudal bajo, obviamente cada vez que se descargan sedimentos, todo lo que puede haber ahí se altera. Hay un dique acá en Perú, Malpaso, que se ha diseñado un dique para que no haya purga y se ha diseñado para 100 años. Entonces ahí están los sedimentos acumulados. Pero la mayoría de los esquemas en el Perú son con purga. Entonces hay un problema ahí desde el punto de vista ambiental. Impacto a los terrenos que pertenecen a muchas personas, ¿no? Este es el tipo de esquema que más usamos en el país, ¿no? Tiene sus características, tiene sus impactos típicos. Las centrales al pie de presas, seguramente desde la mañana he ido explicando. No hay derivación de las aguas, normalmente se tratan de embalses de mucha mayor capacidad de las que corresponden al esquema anterior, ¿no? Y se tiene normalmente un volumen muerto para que se vayan acumulando ahí por varios años sin necesidad de hacer purgar los sedimentos. Los ríos del Amazonas vienen de sus cabeceras, pues, de las zonas andinas, arrastran gran cantidad de sedimentos y estas centrales no necesitan desalenador, es el propio embalse donde se produce esta sedimentación y se diseña mayormente para más de 100 años, ¿no?, de acumulación de sedimentos. Eso se hacen los diques y como componentes suplementarios tiene una casa de máquinas que está asociada a los diques. Este dique en el esquema es un dique de concreto, pero también es posible diques de tierra, ¿no?, bien construidos. Hay una subestación elevadora y luego hay una línea de transmisión que tendrá que atravesar todo el terreno que sea necesario hasta llegar a una subestación del sistema interconectado. Es importante señalar que muchos de los proyectos eléctricos en general en el Perú tienen una limitante que es dónde nos conectamos. A veces hay potencial hidroeléctrico, pero no hay dónde conectarse eléctricamente, no hay una subestación cercana y hacer el proyecto implica mover muchas cosas, no solamente hacer la subestación elevadora y la línea, sino a donde va a llegar también hay que cambiar y otras cosas más. Entonces, gran espejo de agua y ocupación de terreno. Se afecta el hábitat, la persona y la infraestructura. Bosques, etcétera, en el caso de la selva o selva alta. Y aquí no hay solo un problema que disminuye las áreas de captura de carbono. Esa es una parte nada más, como lo vamos a comentar en unas líneas. Se consideren justamente los componentes ambientales y sociales para valorizar apropiadamente lo que se tiene que invertir, ¿no? Se altera el régimen natural de caudales porque obviamente acá tiene que salir a un caudal que juegue con las turbinas y la potencia. No va a salir el caudal que normalmente salía. Si bien no hay desvío de agua, pero sí el caudal obedece a otro régimen, no al régimen que tenía, ¿no? Siempre es difícil, en las colas de los embalses siempre se forma este tema de la eutrofización. ¿Qué significa? Que las aguas que tienen poca renovación, en esas aguas, ¿no?, donde circula poco el agua, donde no se renueva el agua, entonces, y sobre todo si se construye el embalse encima de árboles y vegetación que no han sido arrancadas, entonces obviamente, para hablar el lenguaje más común, eso se va a podrir, ¿no? Y si se pudre, se forman pues demandas bioquímicas de oxígeno muy elevadas, aguas negras. Y adicionalmente a que se disminuyen las áreas de captura de carbono, más bien al contrario, se comienzan a generar áreas donde se emite metano. Y el metano tiene un potencial de contribución
al efecto invernadero de 20 a 25 veces el CO2. O sea, una molécula de metano perjudica equivalente a 25 moléculas de CO2. ¿Ya? Y no solo es un problema de metano. Las aguas podridas y todos estos asuntos son fuentes, pues, para que se formen plagas de una serie de insectos, ¿no?, que afectan no solo a los animales más racionales que somos nosotros, sino están viviendo por ahí, sino a una serie de especies animales y vegetales que circundan en la zona. O sea, el área de influencia no es solamente el espejo, sino las áreas cercanas, obviamente, ¿no? Si se forman plagas y todo eso.